En este vídeo empezamos con la literatura medieval. Vamos a ver un poco qué tipo de literatura hay en este momento y el contexto histórico. Estamos en el bloque de literatura, ¿lo veis? En la página 22. Empieza con un cuadro ahí muy bonito con todo lo que hay en la Edad Media de literatura, la lírica, la narrativa y el drama, que luego os he puesto de una forma un poco más gráfica. Pero antes de meternos a ver qué tipo de literatura hay en esta época, me interesa que le echéis una mirada al contexto histórico, ¿vale? Porque recordad que la Edad Media abarca pues 10 siglos y pues en ella hay dos etapas. La sociedad medieval es muy específica porque está compuesta por la pirámide medieval, por lo menos hasta el siglo XIV. Con la importancia de las ciudades empieza a surgir la burguesía y en el siglo XV, sobre todo, hay un gran cambio en la Edad Media. La nobleza se hace cortesana y en este momento la burguesía además tiene un gran empuje en este momento, y fue muy importante el cultivo de la poesía y de distintos tipos de literatura. Dos características del pensamiento medieval muy importantes. Por una parte, el pesimismo, ¿vale? Tened en cuenta que en este momento la vida es un valle de lágrimas y lo importante es la salvación y la vida eterna. Y para eso es para lo que tiene que trabajar o que actuar el hombre. De ahí el didactismo de todas las obras. La literatura se usa sobre todo para enseñar, ¿de acuerdo? A ver, para ver un poco todo el contexto, os recomiendo que os vayáis aquí. Busquéis en Google la Edad Media en 10 minutos y os entra a este vídeo de YouTube, que es muy interesante, es muy cortito y os resume, pues eso, en 10 minutos lo que es la historia. Cada día puede ser extraordinario con el yogur Fagé Total. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año... Volvemos a la página 23 y aquí tenéis un cuadro de toda la Edad Media. Si os dais cuenta, está ordenado por siglos, el siglo XI, el siglo XII, hasta el siglo XV. Y luego está montado por géneros. Por una parte, qué es lo que hay de lírica en esta época, qué es lo que hay de narrativa y qué es lo que hay de teatro. Vamos a ver, también está ordenado después la lírica, que siempre se escribe en verso. Tenéis un bloque de lírica culta y un bloque de lírica popular. Fijaos una cosa, lo que os estoy marcando en rojo, las moaxajas, las jarchas mozárabes, la lírica trovadoresca, las cantigas de Amigo, galaico-portuguesas y las cantigas de Santa María. De todo esto no hay nada que esté escrito en castellano, ¿de acuerdo? La lírica se escribía o bien en árabe, como es el caso de las moaxajas, o en mozárabe, en el caso de las jarchas. Y eso ocurre tanto con la lírica culta como con la lírica popular, ¿de acuerdo? Después lo que encontramos es obras en provenzal y en gallego, estas, y las cantigas de Amigo. Y esto es así porque, por convención, o sea, no quiere decir que los castellanos no escribieran poesía, sí que la escribían, pero la escribían en gallego o en provenzal, porque se hacía así, es, digamos, una moda. Luego sí que encontramos ya, a partir del siglo XIV, a finales, el rimado de palacio del canciller de Ayala y los cancioneros del siglo XV. Esto ya está escrito en castellano, igual que los villancicos castellanos. Tened en cuenta una cosa, los villancicos castellanos, ¿vale? No los encontramos por escrito hasta el siglo XV, pero son anteriores, son más o menos de esta época, de los siglos XII, XIII, XIV, más bien XIII, XIV. Vale, esto en cuanto a la lírica. La narrativa, si os dais cuenta, puede estar escrita en verso o en prosa. Hay narrativa en verso, nos cuenta una historia. La narrativa en verso puede ser de tipo popular o de tipo culto. Y eso es lo que ocurre con la épica, es popular, y el romancero también. Aunque tened en cuenta que el romancero, veis que lo tenéis aquí arriba. El romancero es que pertenece un poco a los dos géneros. Tiene elementos de lírica y elementos de narrativa. Luego tenéis
La narrativa culta en verso es la del Mester de Clerecía, Los milagros de Nuestra Señora y el libro de Buen Amor fundamentalmente. Y en prosa, pues primero las obras de Alfonso X, que algunas, aunque se estudien en la literatura, no son literatura propiamente dicha, como la historia de España o la Grande General Historia, y luego sí, todos los cuentos que se escriben en esta época. Y en el siglo XIV, veis que se corresponde con el siglo XIV, tenemos la obra de don Juan Manuel, el conde Lucanor. En el siglo XV veremos que también hay algunas obras, pero que no están demasiado estudiadas. Vale. Y por último tenemos el teatro. Lo último que aparece es el teatro. Fijaos que en el siglo XI ya hay lírica, la narrativa empieza en el siglo XII y no es hasta el siglo XV prácticamente cuando tenemos teatro, puesto que de teatro solo tenemos un fragmento muy pequeño que se conserva del auto de los Reyes Magos, y no es hasta el siglo XV cuando vamos a encontrar teatro. Normalmente empezaríamos por la lírica, seguiríamos por la narrativa y acabaríamos por el teatro, pero como os tenéis que leer la Celestina, pues vamos a empezar por el teatro. Eso es todo.